Hola, muy buenas a todos. En este vídeo lo que vamos a ver es cómo pasar una orden de transporte de estatus liberada a estatus modificable. Es decir, modificaremos el estatus de una orden de transporte. Esto puede ser muy útil en ciertas ocasiones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una orden de transporte, una OT ya liberada, y esa OT contiene objetos que realmente no debe contener, porque no deben transportarse al siguiente entorno. Evidentemente, al estar liberada, esa orden no se puede modificar, no se le pueden ni añadir ni borrar objetos o tareas. Bueno, pues hay varias opciones para modificar el estatus de esa orden de transporte, dejarla en modificable y poder añadir o borrar objetos y tareas. Antes de ver las tres opciones que yo conozco, deciros que esto, si se hace, se tiene que hacer con muchísima precaución y sabiendo lo que se está haciendo. ¿Vale? Partiendo de esta premisa, vamos a ver la primera opción. Bueno, la primera opción no la veremos en el sistema, pero es muy sencilla. Sería ir a la transacción SE16N, ponernos en modo debugging y con el GSEdit modificar el estatus de la orden de transporte. Este estatus se encuentra en la tabla E070. ¿Vale? Esta sería la primera opción. Es un poco brusca, pero bueno, es una opción para pasar una OT deliberada a modificable. La segunda opción es un poco más fina, más intuitiva, sobre todo para todos aquellos que no dominan el debugging, y es a través del siguiente programa. Pero antes de verlo, vamos a la transacción SE09 y vamos a ver qué OT, qué orden de transporte utilizaremos como ejemplo. Así que seleccionamos este check de liberadas y vamos a ver qué OT tenemos liberada. Vamos a ver, bueno, pues tenemos únicamente esta OT en status liberado. Este es un entorno de pruebas, así que, bueno, tenemos únicamente esta OT. Vale, una vez copiada esta orden de transporte, abrimos un nodo nuevo y accedemos a la transacción SE38. Accedemos y deberemos ejecutar el siguiente programa, el que vemos en pantalla. RDDIT076. ¿Vale? RDDIT076. Informamos del programa, ejecutamos y navegaremos a esta pantalla en la que simplemente pegaremos la OT a modificar. Así que informamos la OT, informamos la orden de transporte y ejecutamos. Y nos aparecerá esta otra pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos la orden de transporte que hemos informado y las tareas relacionadas con esa orden. En este caso únicamente tenemos una tarea relacionada con esta orden de transporte, por lo que únicamente tenemos dos líneas. En caso de tener, por ejemplo, 4 tareas relacionadas con la orden, nos aparecería la orden y las 4 líneas de las 4 tareas. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, siempre el mismo. Igual que en el caso de liberar, en este caso de modificar estatus, lo que deberemos hacer es ir a la tarea y posteriormente a la orden. Es decir, modificaremos primero el estatus de todas las tareas relacionadas con la OT, con la orden de transporte, y posteriormente el estatus de la orden de transporte. Así que hacemos doble clic en la tarea y pasamos a esta pantalla. Y aquí tenemos pues, muchos datos, entre ellos la denominación de la tarea, pero el que nos interesa es el estatus. Y si abrimos el matchcode, veréis que tenemos todos estos estatus. Ahora mismo está en estatus R, liberado. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a estatus D, de modificable. ¿Cómo? Muy sencillo, pulsaremos en este botón, ya nos permite editar el estatus de la orden de transporte e informaremos la D. Pulsamos en continuar, ponemos que sí, y el estatus, como veis, ya ha sido modificado. ¿Qué toca ahora? Hacer lo mismo con la orden de transporte. Hacemos doble clic, pulsamos en modificar y aquí lo mismo, modificamos el estatus e informamos una D. Pulsamos en continuar, pulsamos que sí y ya tenemos la OT, tanto la tarea como la OT, en estatus modificable. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Volvemos aquí, volvemos a la SE09, tenemos el check de liberadas marcado y si pulsamos en visualizar veréis que ya no nos aparece esta orden de transporte. Y si nos vamos a visualización individual para corroborar que realmente el estatus es modificable, informamos la OT, pulsamos en continuar y efectivamente
el estatus de esta orden de transporte es modificable. ¿Veis? Ya hemos pasado la OT de liberada a modificable. A mí, esta es la forma que más me gusta para pasar una OT de liberada a modificable. Es más intuitivo, más sencillo, es más complejo equivocarse, pero depende de la versión que tengamos de SAP, este programa no está habilitado. Entonces nos quedarían dos opciones que son muy similares. La que he comentado al principio, modificarlo directamente desde la transacción SE16N, otra que al final es lo mismo, pero a través de una función. Así que para acceder a las funciones, informamos la transacción SE37, accedemos ya a la biblioteca de funciones y deberemos informar la siguiente función. SE16N-interface, ¿vale? SE16N-interface. Una vez informado esto, pulsamos en este botón de ejecutar y navegaremos a esta pantalla. Y aquí deberemos hacer pues prácticamente lo mismo que en la transacción S16N. Informamos la tabla a modificar, E070 es la tabla en la que encontraremos el estatus de la orden de transporte y aquí marcaremos este campo de edit y este campo de SAP edit. Para los que sepáis cómo modificar una tabla directamente desde la transacción S16N, sabréis que realmente lo que se está haciendo en el modo debugging es exactamente esto, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pondríamos aquí la cantidad de líneas, etc. Así que ejecutaríamos y aquí pues nos aparecerían todas las OT que tenemos en el sistema. Y aquí, pues bueno, sería tan fácil como posicionarnos en la OT y modificar el estatus, que lo tenemos aquí. Ya os digo, esto es prácticamente lo mismo que hacer la modificación directamente en tabla a través de la transacción SE16N. Evidentemente, modificar una tabla directamente y manualmente es bastante desaconsejable, pero hay casos en los que no se puede hacer otra cosa que modificarla directamente. Pero por eso os comentaba que a mí me gusta más a través del programa que hemos visto. Es más limpio, ¿vale? Pero bueno, a veces no hay otra forma que para revertir esa liberación, hacerlo directamente en tabla, ¿vale? Pues estas son las tres formas que yo conozco de liberar órdenes de transporte. Como os decía, mucha precaución, mucho cuidado, pero si alguna vez os encontráis con esta problemática, pues aquí tenéis la solución, ¿de acuerdo? Nada más, nos vemos por las redes. Hasta luego.